Impresionante. Acá estamos con Pablo Salucci, nuestro geógrafo. ¿Qué tal, Pablo? Pablo. Muy buenos días. Hola. Vamos, Pablo. Abajo el agua se sentirá... ¿Qué se sentirá abajo? O sea, igual interesante. Pánico, aparte de pánico. O sea, particularmente interesante ver cómo se movilizan las partículas sedimentarias en el fondo marino. También hay muy buenas imágenes también del 2010, cuando algunos montañistas estaban en el sector del Cajón del Maipo en la noche. Y cuando viene el evento, durante la tarde pueden finalmente registrar con sus cámaras cómo también se desprende la ladera. Entonces, hay varias imágenes bien interesantes que nos muestran en otros planos. A mí me ha tocado vivir algunos sismos en bosques y realmente la situación es muy distinta a la sensación de zonas urbanas. ¿Cuál es el peor? Yo creo que el urbano particularmente tiene, desde el punto de vista de la amenaza, ¿no? tiene... No, es una pregunta que también ha circulado estos días, pero no, precisamente no hay alteración de la columna de aire, finalmente es el suelo el que finalmente transmite el movimiento. A ver, mira, eso que sale ahí, debemos estar preparados para el peor escenario, lo dijo Sergio Barrientos hace un poquito tiempo. ¿Es real? ¿Es así de complicado el momento que estamos viviendo? O sea, si analizamos un poco la historia de Valparaíso, uno puede entender que han habido bastantes eventos de consideración. Por lo tanto, siempre cuando uno hace planificación y gestión del riesgo hay que prepararse a escenarios. Y lo que dice justamente el profesor Barrientos va en la línea de que siempre hay que de alguna manera anticiparse al peor escenario. Ahora, el peor escenario claramente habla de un sismo que puede ser obviamente sobre magnitud de 7.6, pero es algo que no sabemos. O sea, un evento puede ocurrir en una semana, en 10 años o en 50. Lamentablemente no tenemos las herramientas para poder anticiparnos. Pablo, tú dices, tenemos que prepararnos para el peor escenario. ¿Cómo nos debemos preparar para ese escenario? Primero, el peor escenario indica primero reconocer cuáles son nuestras zonas seguras. Hemos insistido bastante en el tema de cómo podemos comunicar al interior de nuestra familia. Cuál es nuestro plan, dónde nos reunimos, especialmente conversar si es en día laboral, si es en fin de semana, nos enfrentamos a un evento como este, donde nos vamos a encontrar, tomar cada uno un rol, particularmente cuál es el rol de cada uno. Por ejemplo, a veces podemos trasladarnos a un familiar que no tenga particularmente alguien que le apoye a otra casa, ya tener claro quién es el que toma el kit de emergencia, en fin. Un tema que es bien importante, no debemos que seguir preocupándonos de estos eventos, sino que ocuparnos de estos eventos. Ya, todos tenemos una responsabilidad, especialmente cómo nos informamos y cómo nos preparamos. El peor escenario sabemos que es un evento que podría finalmente también gatillar un evento tsunami, por lo tanto es importante reconocer cuáles son las rutas de evacuación y cuál es la zona segura en nuestra ciudad. En las últimas semanas hemos tenido una gran cantidad de sismos, bueno, de hecho acá estamos viendo la gráfica, donde había una gran cantidad de sismos, sobre todo en la zona de Valparaíso. Exacto. Eso es un enjambre, claramente. No, o sea, yo no lo denomino como enjambre, particularmente porque el enjambre sabemos que son una serie de eventos que tienen particularmente una sucesión en donde ninguno destaca de otro. Acá tenemos un evento que gatilla una serie de sismos posteriores y que destacan algunos, como sucedió el evento del lunes. Ya, por lo tanto, estamos hablando más bien de un episodio que finalmente está mostrando un evento principal y una serie de réplicas que posteriormente pasaron a ser precursores de un evento principal, el 6.9, y han seguido sucediéndose una serie de réplicas. Pero ya llevamos casi 2 semanas con esta seguidilla de sismos que han ido disminuyendo en los últimos días. Pero si hubiera uno mayor, ¿se provocaría o sucedería en esa zona? ¿Debiera ser el epicentro en Valparaíso o podría ser en otra zona de nuestro país? Dada la realidad geográfica de nuestro país, puede ser en realidad en cualquier parte del país. Claro, uno podría tender a pensar, pareciera que fuera acá. Si uno un poco compara con el evento que ocurre en 1985, donde hubo una serie de precursores que finalmente terminan gatillando el evento principal, o como ocurre también el 1 de abril del 2014, donde también tuvimos una seguidilla de eventos que anticipan finalmente un evento que lo reconocemos probablemente tal como el del terremoto del 1 de abril, uno podría tender a pensar lo mismo, pero también tenemos otras situaciones donde han habido una serie de precursores donde finalmente no ha pasado nada. ¿Ya? Entonces, si bien uno pudiese pensar que viene un evento mayor, eso lamentablemente no lo podemos decir con 100% de certeza, pero sí, obviamente, tenemos que estar siempre preparados y alerta. Y cuando pasan una gran cantidad de sismos, como en este caso, uno de inmediato acá en la zona central, uno piensa en la falla de San Ramón. Claro. ¿En qué está la falla hoy? Bueno, la falla de San Ramón es una falla que se monitorea especialmente cuando se determina que es una falla que está activa. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día
se han puesto recursos para instalar una serie de sismógrafos para poder determinar cuál es finalmente su comportamiento. La falla de San Ramón, particularmente, no olvidemos... ¿Cómo funciona? Es una falla que se reconoce como finalmente una falla inversa. Hay dos tipos de fallas. Las fallas normales, en donde tenemos un bloque, ya que finalmente se hunde o baja con respecto a un plano de falla, que es una línea, y otra que es una falla inversa como la falla de San Ramón, que es un bloque que se levanta. Pero en este caso la cordillera es la que está justamente levantada producto de la compresión que ejerce la placa Nazca sobre la estructura andina. Tú dices está activa. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría suceder? Podría eventualmente generar un sismo, por lo menos la proyección que se hace en base a lo que se pudo determinar en base a unas zanjas que se hacen en el sector, que podría finalmente generar un sismo magnitud cercana a 7.5. ¿Ya? Ah, 7.5. Eso es lo que se estima, es una estimación que se hace con respecto a esta zona. Ahora, eso entendiendo que las fallas se activaran en toda su magnitud. Las fallas de San Ramón son varios segmentos, ya que están divididos, que finalmente corren por 25 kilómetros desde la zona Vizcacha hasta más o menos el norte del río Mapocho, ¿ya? Que se va moviendo particularmente en la zona del pie de monte. Entonces, en el entendido que se activara toda la falla, podríamos tener finalmente tal vez una magnitud cercana. Obviamente la mayor amenaza que tiene esta falla es porque tenemos justamente el Piedemonte hoy en día una zona muy densamente poblada. Tenemos varios hospitales, universidades y tenemos una gran cantidad de conjuntos habitacionales. Serían entonces las comunas afectadas en el caso que eventualmente se gatillara un evento producto de la falla. Ahí están saliendo las que serían más afectadas si sucediera, y es Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto. Claro, son justamente las comunas que están en la zona más cercana de lo que es la falla, pero también en la zona, el resto de Santiago también se sentiría. No olvidemos que estamos en este caso muy cerca del punto donde se libera la energía, lo que obviamente finalmente es de preocupación. ¿Se podría abrir la tierra, por ejemplo? No, esencialmente lo que se produce en este tipo de fallas es un desplazamiento del bloque, se produciría un alzamiento del bloque, ¿ya? Importante que nosotros estamos más bien, nuestra norma sísmica está preparada para eventos con epicentro en borde costa. Nuestra norma sísmica aún no asume este tipo de amenaza y por lo tanto todos los profesionales, particularmente colegios de arquitectos y muchos otros profesionales del área han llamado a de alguna manera a levantar esta alerta de cómo incorporamos también este tipo de amenaza en nuestra infraestructura. No olvidemos que también hemos tenido fallas, sismos importantes en la estructura de fallas que tenemos en la zona cordillera, como el terremoto de Las Melosas en el año 58, que generalmente se reconoce como un sismo que alcanzó una magnitud cercana a 6.8, 7, ya, por lo tanto un evento importante. Perdona, ¿y el último sismo producido justamente por la falla de San Ramón fue cuándo, más o menos? A ver, estamos hablando de dos eventos que datan de 8.000 y de 16.000 años atrás. Es un registro un poco exiguo, pero por lo menos en base a lo que se conoce desde el punto de vista de la sismología se considera como una falla activa. Hay algunas investigaciones que dicen que el terremoto del 13 de mayo de 1647 podría haber sido generado por esta falla, pero no está muy claro. Aún no está, de alguna manera, la conclusión del análisis no es muy específico. Entonces, así como activa... Hay que estar alerta. Sí, lo que pasa es que dentro de los rangos no olvidemos que los tiempos geológicos son unos tiempos mucho más extensos que nuestra vida humana, ¿ya? Es que por eso es raro hablar de activa si hubo un terremoto en 1600 no sé cuánto. Lo que pasa es que hay finalmente evidencia con respecto a dos grandes eventos, que son estos dos que yo mencionaba, hace 8.000 y 16.000 años atrás, que se descubren cuando se genera esta investigación. Lo otro que me llamó la atención, Pablo, y que uno no se lo hubiera imaginado, porque uno tiende a mirar en menos la seguidilla de sismos, como que dicen, no, bueno, no va a pasar nada. Pero vimos en Valparaíso que se cayó una casa producto de la seguidilla de sismos. Entonces, ¿corremos ese riesgo también, aunque sean leves? Es que aquí cuando uno analiza los escenarios también, uno también tiene que comprender la dinámica de lo que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene que asumirse en cómo también nuestra infraestructura está preparada. Valparaíso obviamente tiene una gran presión demográfica con respecto a los cerros y sabemos que muchas de estas construcciones son autoconstrucción y obviamente no responden a parámetros asociados a lo que es la norma sismorresistente. Entonces hay zonas que obviamente deben ser de alguna manera revisadas y eso es una tarea permanente de cómo podemos disminuir la vulnerabilidad frente a eventos. Tuvimos un evento 6.9 que generó el derrumbe de una casa, alertas obviamente.
debemos entender cuántas otras unidades de vivienda también están expuestas a este posible evento que puede generar también derrumbes, que es una de las principales amenazas de Valparaíso, la presión que se hace especialmente sobre la estructura de cerro. Bueno, que vemos una vez más la falta de planificación urbana, porque en un país sísmico como nosotros, vemos que siguen habiendo casas construidas en lugares que no deberían estar. Claro, toda la academia discute que la planificación urbana en términos generales en zonas de riesgo es prácticamente ausente. Fíjense la publicación que se leía los últimos días nos dio que 1 de cada 3 comunas no tiene plan regular, o sea, fíjate que finalmente, ¿qué esperamos para lo que es la zonificación de riesgo? Realmente hoy en día tenemos una duda pendiente con respecto a que es reconocer las dinámicas territoriales y eso finalmente trasladarlo a zonas seguras y zonas de resguardo. Estos sismos que ha habido principalmente en la zona de Valparaíso, se mueve gran parte de la zona central, ¿podría también movilizar o activar aún más la falla de San Ramón? ¿O no? Yo estoy pegado con el tema, pero igual me... No, son eventos independientes, porque los eventos subductivos, ya que se producen finalmente en el borde de costa, se producen a profundidades muy distintas y a distancias también distintas. Estamos viendo particularmente el evento que ocurre en esta estructura sísmica de Valparaíso con profundidades promedio de 30 kilómetros. Las profundidades de la falla de San Ramón son inferiores a 12 hacia arriba, lo que le hace un poco más amenazante, pero no tiene relación directa particularmente con estos eventos, ¿ya? La falla de San Ramón se activa netamente o se genera por la compresión tectónica que hace el Blacanaca sobre nuestro continente. La cordillera se ve absolutamente aprisionada por lo que es el empuje que hace año a año, no olvidemos que se mueve en promedio en 8 centímetros por año, entonces la cordillera de los Andes recibe netamente esa presión. Acá justamente la imagen muestra cómo la placa Nazca se mueve y genera este movimiento. Este es el movimiento que se conoce como de subducción. Acá se está mostrando esta placa como va hundiendo, al ser más densa, pesa más, se hunde sobre una placa sudamericana que pesa menos, ¿ya? Y todo este roce va generando una energía que se acumule. Este movimiento no es tan homogéneo, es un movimiento que se va trabando, ¿ya? Imagínate que tú tienes la correa del supermercado, ¿no es cierto? Cuando tú colocas los alimentos, la correa se va moviendo. Pero imagina que esa correa no es perfecta, es rugosa. Claro. Por lo tanto, esa rugosidad va generando que esta correa se trabe. Por lo tanto, cuando se traba, se va generando una acumulación de energía hasta que en algún momento esto se rompe, producto de que la energía se acumula de una manera importante y finalmente viene el sismo. Ahí está. ¿Ya? Acá tenemos otra lámina que muestra muy bien este proceso. Este es el proceso de subducción y en estas zonas, particularmente los 30 kilómetros de profundidad, es donde estamos registrando hoy en día los eventos en la zona de Valparaíso, pero no solamente en Valparaíso, sino que a lo largo de Chile. Si uno revisa la página de sismología de la Universidad de Chile, uno puede ver que tiembla a diario, particularmente con magnitudes bajo 4 y por eso no las percibimos. De hecho, este fin de semana hubieron, el día de ayer, solamente 2 eventos en Valparaíso y solo en la madrugada de hoy, 2 de mayo, ya van 4, o sea, pero todos bajo magnitud 4, por eso no la hemos percibido. Pero ¿se puede más o menos tú pronosticar esta seguidilla de sismos van a continuar, se van a ir disminuyendo hasta desaparecer? ¿Qué podemos esperar? Todo indica que después de un evento importante, o sea, un 6.9 no deja de ser si viene un sismo que se considera de mediana intensidad, va a tener réplicas y probablemente las réplicas van a continuar por lo menos durante un mes, eso es lo que uno esperaría a lo menos, ¿ya? Pero el escenario después de esto es esencialmente que se disipe, es lo más probable que se disipe, porque un evento mayor, si bien es esperable y no se puede descartar, no podemos decir cuándo, ¿ya? Ahora, nosotros en base al análisis que se hace con respecto a lo que es cómo y cuándo podemos entender la eventualidad de un evento, netamente tenemos la estadística, pero sabemos que la estadística solamente tenemos 500 años de registro, lo que es poco. Ojalá tuviéramos 1000 años, pero justamente no tenemos esos datos, por lo tanto, en el entendido que tenemos todos los sismos registrados, es decir, desde la época de los cronistas hasta el día de hoy, debiéramos esperar un evento por lo menos de 50 años más en la zona de Valparaíso, estoy hablando de un evento sobre 8, ¿ya? Pero eso es meramente estadística, la naturaleza siempre nos sorprende, y en el caso de Chile, claramente nos sorprende mucho más seguido de lo que nosotros esperábamos. Y además da la sensación que, claro, eso es estadística, lo que debiera pasar según la historia, dependiendo de los registros, pero da la sensación que hay sismos más fuertes que antes, o en estos periodos anteriores también se producían estos sismos de 6,9, por ejemplo. Sí, si uno revisa la historia, en el caso del 71 tenemos el terremoto de la Ligua en el sector de la quinta región, por lo tanto durante estos periodos donde vienen grandes sismos y pasan estos ciclos más bien interestadiales, se van produciendo estos sismos de magnitud de 7, pero si uno se revisa hacia atrás,
uno ve una constante de eventos, por lo menos de uno al año de magnitud 7. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy en día tenemos, de alguna manera, estamos más atentos, estamos más conscientes, tenemos ciudades más grandes, por lo tanto tenemos más ojos puestos sobre nuestro territorio. Es un poco lo que ha cambiado, un poco la percepción de lo que son estos eventos. Pablo, en todo caso la sensación ambiente, la sensación que uno tiene en las conversas del día a día, es que andamos todos con ese sustito, porque uno dice... O sea, ha habido tanto sismo en los últimos días que uno dice, ahora se viene el grande. Claro. Eso no tiene nada que ver, no es que después de una seguidilla viene un gran episodio. O sea, eso no se puede descartar, eso yo quiero ser bien insistente en ese tema. Por eso estos eventos hay que entenderlos como una alerta. Alerta. Porque me acuerdo, perdona, de un terremoto, un sismo grande en Iquique, que también tuvo una previa similar a esta. Justamente. No quiero alarmar, pero lo recuerdo más o menos así. Comenzó el 26 de marzo, si no me equivoco, comenzó con un evento 6-8, ¿ya? Y de ahí siguieron una serie de réplicas que finalmente terminan con el 1 de abril con este evento mayor. Pero eso no quiere decir que esto va a pasar exactamente acá, pero eso obviamente nos tiene que llamar a la alerta. O sea, y esa alerta implica, estamos preparados, lo hemos conversado, yo por lo menos en lo que es mi comunidad de amigos, no todos lo han conversado, ¿ya? Y no todos de alguna manera se sienten preparados de una manera adecuada. Por eso es importante que estos eventos nos remezcan un poco la conciencia y también entendamos que esto tenemos que discutirlo, porque es la realidad, es una realidad que tenemos que asumir y que constantemente tenemos que estar justamente alerta y con todo lo que implica la preparación a un evento mayor. Y entonces, por lo mismo que tú estabas diciendo y para que la gente se prepare, porque yo siento que nunca es suficiente reiterar las precauciones que hay que tomar. ¿Qué hay que hacer en caso de un terremoto? Primero, estar atento a la información oficial. Hoy día tenemos un nuevo sistema que es el CIPAT, que es el Sistema de Alerta Prevención de Tsunami, ya que ha segmentado al país en 21 zonas. Y hoy en día tenemos una alerta que involucra la autoevacuación, en donde la ONEMI, sin necesidad de la información directa del CHOA, puede llamar a la autoevacuación, como pasó justamente el viernes pasado, donde tuvimos prácticamente 20 sismos por hora, que fue bastante inusual. Por lo tanto, es muy importante que la gente conozca las rutas de evacuación, ¿ya? Y sepa que es importante movilizarse a pie. Vimos lo que se generó el viernes con la gente que tomó los vehículos, obviamente se generó un taco y se generó dificultad de desplazamiento. Y siempre, sobre todas las cosas, estar atento a las fuentes oficiales, no dejarse caer por los rumores que comienzan a circular en las redes sociales, que más es lo que desinforman que lo que realmente te guían. ¿Ya? Por eso es importante ser partícipe de los simulacros que se están realizando para reconocer las rutas y para reconocer las eventuales fallas que se pueden generar durante una ocasión. El kit de emergencia, ¿ya? Veíamos la semana pasada cómo los kits de emergencia subieron sus ventas, dispararon sus ventas, porque claramente la gente no tenía su kit de emergencia. Estar preparado con agua suficiente para 72 horas, 12 litros por persona, ¿ya? Una radio pila, indispensable para estar informados, ¿ya? Linterna, ¿ya? Y ropa de abrigo y demás alimentos no perecibles, es lo mínimo que debe uno tener el kit de emergencia, más de dinero en una bolsa de plástico, ¿ya? Y un juego de llaves adicional, eventualmente, en caso que finalmente perdamos las llaves originales. Eso es lo mínimo que uno debería tener en cuanto a la preparación y además de lo que es el plan de emergencia, una copia en la mochila, que haya sido conversado y diseñado en la familia. Ojo, en la página familiapreparada.cl, que es la página oficial de NOEMI, ahí se indica cuáles son los pasos a seguir para preparar finalmente el plan de emergencia y qué es lo que debe tener tu kit de emergencia. Por lo tanto, yo los invito a visitar esta página donde van a encontrar todos los tips, ¿ya? O las guías necesarias para poder finalmente construir este plan. Pablo, que metió con el tema de la falla de San Ramón. Porque preocupa mucho. No, porque aparte que tú dices que está activa y obviamente que eso llama a la preocupación claramente. ¿Qué podría producir un sismo en las comunas, digamos, de ese sector? Bueno, esencialmente en las zonas aledañas podemos entender un daño importante, especialmente en la zona más cercana a lo que es la falla misma. Particularmente tenemos una gran zona muy densamente poblada en todo este sector de Piemonte, por lo tanto ahí podríamos tener daños importantes en la vivienda. Perdona, para entender, ¿la falla es desde aquí hasta acá o sigue para arriba, digamos? No, son 25 kilómetros. ¿Solamente eso? 25 kilómetros que van desde el borde de la caja del río Maipo hasta el norte, pasando más o menos el sector de Vitacura, el borde del río Mapocho. Ya, perdona. Pero ojo, que no es una línea continua, son varios segmentos que se van dividiendo. Pero todo esto es un sector que me imagino que está poblado. Densamente poblado. Hoy en día tenemos hoy en día una gran presión sobre el Piedemonte. De hecho, se han llamado
se han realizado permanentes llamadas de atención a que no se siga densificando este sector y además, obviamente, que tenemos infraestructura crítica, tenemos varios hospitales en este sector. ¿Ya? Ese es un tema, obviamente, planificación. Antiguamente no sabíamos que esta falla estaba activa y esta información hoy día nos llama justamente a revisar justamente cómo podemos resolver un evento que eventualmente se caiga. ¿Y por qué se permite seguir construyendo ahí? Porque sabemos que esta falla ya existe hace mucho tiempo, entonces ¿por qué se continúan las construcciones en un lugar que podría ser muy peligroso? Claro, hoy día justamente el llamado a no seguir densificando, sobre todo en altura. Yo veo con mucha preocupación que algunos proyectos están construyendo edificios en esta zona, porque esencialmente no hemos integrado algunos elementos naturales a nuestra planificación, especialmente lo que son las zonas de resguardo. ¿Ya? Por lo menos el alcalde de La Florida me ha tocado revisar cómo él ha hecho intentos por congelar los permisos de construcción en este sector, cosa que sería importante que se revisara, especialmente en una zona que recibe mucha presión. Es cosa de ver cómo hoy día el Piedemonte está con una gran cantidad de proyectos y no solamente nos genera una vulnerabilidad desde el punto de vista sísmico, sino que desde el punto de vista de los fenómenos aluvionales, porque el Piedemonte tiene que entenderse como una zona de amortiguación frente a lluvias muy importantes. Entonces estamos pavimentando toda una zona que debería absorber agua y llevarla hacia la napa. Por lo tanto, estamos generando mucha más amenaza que si no lo integráramos o si dejáramos naturalmente la estructura del Piedemonte, que iba a ser el bosque. Como siempre. Es cosa ver el caso del bosque del Panul, cómo se ve permanentemente amenazado por presión inmobiliaria, que es uno de los últimos bosques mediterráneos que queda en la zona central, que juega un rol importantísimo para evitar fenómenos de aluviones. Pablo, ¿y por qué estas comunas podría afectar a otras también? O sea, esencialmente entendiendo que la amenaza sísmica está muy cerca de la zona central, del Gran Santiago. Obviamente acá en la zona central también podría sentirse de una manera bastante intensa. Por lo tanto, no hay que de alguna manera bajar la guardia con respecto a un evento que podría ser finalmente destructivo en términos generales para la infraestructura. ¿Ya? Se supone, desde el punto de vista de lo que es la sismicidad, que esto en la medida que avanza acá debería bajar su intensidad, pero podría sentirse igual de una manera bastante importante en todo el plano de Santiago.